Bueno, Ernesto, muchas gracias por concederme esta oportunidad de poder venir y conversar contigo un poco sobre Alfa 66, que en esta larga lucha, guerra de liberación, pudiéramos llamar, contra el castrocomunismo, pues Alfa 66 ha sido una de las organizaciones épicas a través de toda esta trayectoria. Entonces, quería hablar contigo y espero que entre los libros que publique pues esté uno sobre precisamente documentando toda la gesta gloriosa de Alfa, porque es muy importante que eso se establezca particularmente en esa nueva Cuba que llegará. Y tú cumpliste, o sea, 22 años y medio de presidio, y es importante, y eso ha quedado relatado en ese magnífico libro Rehenes de Castro, que en inglés también Stronger Than Tyranny, que me parece un libro formidable, pero es importante también, o sea, que se entienda la gesta que dio lugar, o sea, por medio de Alfa 66, toda esa gran lucha. ¿Cuándo se fundó Alfa? ¿De dónde surgió la idea? ¿Cómo fue que tuvo su inicio? Bueno, Julio, ante todo, gracias por acercarte de una forma tan fraternal a nuestra organización, por querer conocer las realidades que el gobierno de Cuba durante mucho tiempo ha tratado de tergiversar. Alfa 66 tiene una historia un poquito más atrás que la fundación en sí de Alfa 66. Comenzó con la deserción del grupo de oficiales del Segundo Frente Nacional del Escambray, que se escaparon de Cuba en la madrugada del 25 de enero del año 1961. La idea inicial era venir a este país a buscar recursos e inmediatamente, tan pronto las circunstancias los permitieran, regresar a Cuba con las armas en la mano para incorporarse a los miles, casi 2000 alzados que se encontraban en esos instantes luchando en las montañas del Escambray. Ocurre que cuando arriban a este país, está en la última etapa de su proceso los campamentos de la Brigada de Asalto 2506, o lo que fuera después la Brigada de Asalto 2506. Entonces, al grupo de oficiales del Segundo Frente Nacional del Escambray los retienen en un campo de concentración en McAllen, Texas. Eso hace que cambien un poco los planes, y después también con el fallido intento de liberar a Cuba con la Brigada de Asalto 2506, porque como todos los cubanos que hemos estado involucrados en la lucha conocemos, fueron abandonados allí en las arenas de Playa Girón, sin recibir ningún tipo de ayuda militar, sin recibir nada que les ayudara a establecer una cabeza de playa como se había programado. El plan original era precisamente aterrizar más cerca de Trinidad, o sea que todo eso se echó abajo, cosa que a última hora, que precisamente facilitó los desenlaces lamentables. Después, ya a finales de ese año, 1961, a mediados, ponen en libertad a los oficiales que estaban en el campo de concentración de McAllen, Texas, y es que se concibe la idea de fundar algo alimentándose con los oficiales del Segundo Frente Nacional del Escambray, su experiencia, su prestigio, y es que se crea la organización Alfa 66. La organización es fundada en Puerto Rico, y el nombre de 66, Alfa 66, se debe a que Alfa es la primera letra del alfabeto griego, y 66 fueron los miembros que fundaron la organización en ese instante. Después vendría, mucho tiempo después, para concluir esa etapa, el plan Omega, que era la última letra del alfabeto griego. Entonces comenzamos a trabajar con nuestros propios recursos. Nunca quisimos aceptar, porque los líderes de Alfa 66
en ese entonces, y todavía nosotros mantenemos esa misma visión. No queríamos recibir ningún tipo de ayuda, no solo del gobierno norteamericano, de ningún otro gobierno que comprometiera nuestra independencia. ¿Y esa decisión fue desde el inicio o fue a medida que la experiencia fue dando, como el pacto Kennedy-Khrushchev, después de la crisis de los cohetes, de lo del Valle de Cochino, de la traición? ¿Fue a raíz de eso o desde el principio? No, eso fue una de las proyecciones que contaban en nuestro ideario desde el principio, porque conocíamos cómo son estas luchas y cómo se manejan estas luchas. Entonces, además considerábamos que la libertad de Cuba tenía que ser ganada por el esfuerzo de los propios cubanos, que son a quienes nos corresponde ese sacrificio, a quienes nos corresponde correr esos riesgos que implica luchar contra un régimen como el de los Castro por la libertad de nuestro país. Y fue así que desde el principio se cerraron todas las puertas a injerencias extranjeras. La CIA estuvo por mucho tiempo tratando de involucrarse, de convencernos, porque había mucho interés que mantenernos dentro de sus estructuras, dentro del puño, y que nosotros no hiciéramos acciones a la medida que nosotros considerábamos oportunas, sino las que ellos estructuraran y organizaran. Es así que en el año 62, en medio de la crisis de octubre, ya nosotros habíamos ocupado un cayó en las islas de las Bahamas. En aquel entonces pertenecían todavía a Inglaterra, al Reino Unido, pero muchas de esas islas estaban completamente desiertas. Nosotros encontramos un lugar muy adecuado en Cayo Williams, que estaba en uno de los extremos de la isla de Andros. Allí establecimos nuestra base de operaciones temporal al principio. Ahí se entrenaron y... Allí se pasó entrenamiento. Allí una de las cosas que nos motivó a escoger ese lugar, que había unos viveros con agua potable y que nos facilitaban, porque estábamos lejos. Ahí se llevaron a cabo entrenamientos. Eran personas por lo regular que tenían experiencia militar. Claro, pero ya venían desde el Escambray en la lucha contra Batista, o sea que estaban ya... Entonces, una de las alternativas que nosotros valoramos fue hacer algún tipo de operaciones, o al menos de avituallamiento con aviones pequeños. Entonces nos dimos a la tarea de construir una pista de aterrizaje. Hay un cayó inhóspito de las Bahamas, donde hubo que arrancar matas de mangles, hubo que emparejar el terreno, y todo eso se hizo a mano con un sacrificio tremendo. La comida que utilizábamos nosotros para alimentarnos en esa etapa eran aquellos alimentos que el refugio, el llamado refugio en esa época, daba precisamente a los refugiados cubanos, y los excedentes o lo que la gente no querían comer en sus casas, pues eso se iba acumulando, leche en polvo, algunas judías. O sea que se convirtió como una especie de base para precisamente entrenar y preparar. Y eso fue desde el 62. Eso fue, sí. Después, ahí comienzan las operaciones. En lo que es llamado, creo que el Plan Omega, si no me equivoco, ¿no? Sí, el plan Omega fue al final, cuando el desembarco de Eloy Gutiérrez Menoyer. Entonces comienzan las operaciones. La primera operación, recuerdo, fue en una playa cerca de Caibarí, en la playa de San Francisco, Juan Fanguito. Allí se llevaron algunas acciones militares. Desembarcó un comando de Alfa 66, inclusive llegó a pasearse por las calles allí. Entonces, desde el primer momento quedó establecido que todas las operaciones que lleváramos nosotros contra el régimen de Cuba tendría que ser con instalaciones militares próximas a la zona costera, por dos razones. En primer lugar, porque no queríamos atacar lugares que no fueran a ser militares y pudiera haber pérdidas de vidas de civiles.
En segundo lugar, yo me alegro que haga esta aclaración porque el castrocomunismo pues ha hecho una campaña calumniosa a través de los años con todos los luchadores cubanos, o sea que como que si el enfoque fue la población civil, y ellos claro que ponen, tratan de unir lo que es lo oficialista, lo propio militar del régimen, esconderlo dentro, vestirlo incluso dentro de civiles, aeronaves de civiles, con el fin de tener esa falsa imagen que quieren proyectar. Pero me alegro que toques este punto porque es muy importante. No, hay muchos ejemplos concretos de eso. Por ejemplo, en el año 1963, el 19 de mayo, nosotros atacamos por primera vez el cuartel de la Marina que estaba enclavado en la boca del río de Tarará. El gobierno de Cuba dio la noticia acusando a Alfa 66 de terrorista porque había atacado una escuela de becados. O sea, ellos siempre buscan la forma de tergiversar las realidades, de hacerse las víctimas y de crear una opinión pública hostil a nuestra organización. Porque en realidad yo creo que sí que les estábamos haciendo daño con ese tipo de acciones. No porque tuviésemos el poder en esos momentos para derrocar al régimen atacando uno u otro cuartel militar, sino sencillamente porque le estábamos dando una muestra a la población de que sí se podía luchar, por supuesto, de que ellos tenían puntos débiles donde podían ser atacados. Mira, ese factor es fundamental. O sea, ellos han querido vender la imagen de que son inmutables, o sea, que no pueden ser penetrados, que son invulnerables, y precisamente que se le ataque exitosamente un objetivo militar, pues ya les presenta una duda a su control absoluto. Entonces, pues claro, ellos prefieren pasar el escenario, aunque sea un escenario falso, pero tratar de desviar la atención, y en el sentido internacional les es muy fácil por el monopolio de los medios de comunicación que tienen. Pero por ejemplo, esa misma operación, por ejemplo, ¿qué ocurrió? ¿Se le dio Bueno, en una de esas operaciones, no fue precisamente en esa del año 1963, sino en la misma fecha, por coincidencia, no porque quisimos que fuera el 19 de mayo, que yo me alegré mucho que fuera en esa fecha, en homenaje a la caída de Dos Ríos del apóstol de la independencia, pero coincidió que fue en la misma fecha. Cuando nosotros íbamos acercándonos a las aguas territoriales de Cuba, ya estábamos dentro de las aguas, una embarcación con un reflector muy potente trató de localizar nuestra lancha rápida, estuvo buscando y le fue imposible. Teníamos una lancha muy rápida que de acuerdo al apuro que teníamos por hacer una acción, salimos con los motores nuevos completamente, no se habían aflojado los motores, no se habían puesto a prueba. No estaban preparados todavía en condiciones puestos a prueba. Okay. Entonces yo recuerdo que atacamos el cuartel en esa ocasión. Yo estaba disparando con un cañón de 20 milímetros hacia las instalaciones de la fortaleza militar naval, y el cañón se trabó, dejó de funcionar. Entonces siguieron disparando mis compañeros hacia el cuartel. Llegó el momento de dar la retirada, porque ya el arma más importante de la cual disponíamos era ese cañón. Y en el momento de la retirada, yo le había dicho al muchacho que en ese momento temporalmente dejen los controles, no vayas a tratar de acelerar los motores de pronto, porque estos motores están muy ajustados todavía y se pueden parar. Trata de sacarlos poco a poco. Pero es casi imposible que en medio de la emoción, de los tiroteos y eso, tuviera la ecuanimidad de hacer lo que yo le indiqué, y efectivamente se quedaron parados los dos motores allí. Entonces ellos siguieron disparando. Yo soy mecánico casi por herencia, no solamente porque estudié mecánica de automotriz en la escuela de arte y oficio. Mi abuelo era mecánico, mi padre era mecánico, y bueno, pues resulté que
además de pescar tiburones, yo era mecánico también. Entre las balas. Y yo le dije, déjala ir un ratico, que sigan tirando, que eso se resuelve solo. Eso es que se atoraron los carburadores con gasolina y así fue. Salimos. Entonces a mí se me ocurre la idea, yo me quedé con mucha curiosidad de saber quién estaba tratando de enfocar la imagen de nuestra embarcación. Entonces salimos y a pocas millas de la costa encontramos esa embarcación. Yo había fijado el rumbo donde estaba y aproximamos la lancha nuestra al costado de la lancha de ellos, y yo salté para dentro de la embarcación. De acuerdo que yo tenía un fusil ametralladora en mis manos, y resultó, para sorpresa mía, que era el presidente del comité de frente a mi casa. El presidente del comité que cuando yo abandoné el país en 1961 había enclavado en la puerta de mi madre, una persona inocente, una persona anciana ya, paredón para los familiares de los que se fueron en lancha. No solamente para los que están luchando, sino para los familiares de los que se fueron en lancha. Entonces él pensó que yo iba a tomar medidas drásticas contra él, posiblemente de que lo iba a matar. Y yo le dije, no, tranquilo, yo no vengo a tomar medidas contra ti, yo no voy a hacerles daño. Yo lo único que quiero es que ustedes estén bien claros y que le transmitan a todos los pescadores de Coiba de mi zona que sea la última vez que yo me entere de que han capturado a alguien que esté tratando de abandonar el país en una embarcación o en una balsa o como sea, porque poco tiempo antes habían cogido unos amigos míos que habían tratado de salir del país en una balsa y los habían arrestado. Entonces la cosa no pasó de ahí. Les di unas latas en conserva que teníamos para que se alimentaran, les di todo lo que me fue posible, y nos fuimos tranquilamente. O sea, si Alfa 66 hubiese sido una organización terrorista, como dice Fidel Castro, en un momento oportuno para haberle pasado la cuenta al presidente del comité, pero era un civil, era un pescador, claro, y no íbamos a tomar... No, y por los estándares del 26 de julio, o sea, ellos, hay una paradoja que ellos estén pues usando términos de terrorista, cuando, bajo qué criterio ellos van a hacer ese juicio, tomando en cuenta de la manera en que llegaron al poder. Pero ¿cuántas de estas operaciones, cuántas de estas misiones patrióticas hizo Alfa aproximadamente? Yo me imagino que es muy difícil precisar. Sí, es difícil, Julio, precisar, porque fueron distintas etapas, fue un tiempo bastante prolongado, yo diría, desde el año 1900, finales del 61 hasta finales del 68, cuando yo fui arrestado después de un desembarco fallido en Cuba. Después vino el desembarco de Vicente Méndez y el desembarco de José Rodríguez Pérez, junto a dos grupos de valiosos hombres, pero ya a partir de ahí ese tipo de acciones cesaron. Cesaron por muchas razones. Hubo cambios de gobiernos en los Estados Unidos, aunque no nos favorecieron en nada los que estaban con anterioridad, porque por ejemplo, en 1963 nosotros atacamos un barco soviético que estaba descargando pertrechos en el puerto de Isabela de Sagua, una operación muy exitosa, y recuerdo que inclusive le pusimos minas debajo del barco con explosivos, y el gobierno de los Estados Unidos y el gobierno de Inglaterra. ¿Y ya estaba en ese momento de nueva administración de Johnson o todavía estaba Kennedy vivo? Fue en el proceso de Kennedy. A Kennedy lo matan el 22 de noviembre de 63, y eso ocurre a principios del año 1963. O sea que al presidente John F. Kennedy no le bastó con haber dejado abandonado a los combatientes de la Brigada de Asalto 2506, sino que en medida represiva, porque eso fue represalia por haber violado nosotros los acuerdos Kennedy-Khrushchev, ordenaron un desembarco anfibio
combinado entre fuerzas navales inglesas y fuerzas de Estados Unidos, fuerzas especiales. Algunos de nuestros comandos los arrestaron, después destruyeron todo el armamento que teníamos nosotros en el campamento y finalmente, como si no fuera poco, ya en despedida bombardearon la pista de aterrizaje que durante muchos años, no sé si se habrán borrado las cicatrices de las bombas, estaban los cráteres abiertos allí en esa pista y eso fue en el año 1963 y eso es lo que motiva que el primer ataque al cuartel de Tarará, que yo quería demostrar de alguna forma que por más represalias que tomaran contra las fuerzas de ALFA 66 por no querer someterse a los dictámenes de la CIA, de las voluntades de las autoridades superiores de este país, pues seguía vigente, seguía viva y que éramos capaces, a pesar de la destrucción que habían cometido contra nuestros armamentos y contra nuestros campamentos, de seguir golpeando a Fidel Castro en sus objetivos militares. Esto es un punto, primero, operaciones financiadas por cubanos. O sea, que esto es una organización, por cubanos, una organización autóctona que por sus propios recursos, sin que de nuevo, no es que estuviera mal, porque los Estados Unidos, 90% de las armas en la guerra de independencia vino de Francia. De manera de que la solidaridad internacional es una cosa muy aceptada, en la Segunda Guerra Mundial lo vimos, etc. Sin embargo, en el caso de ALFA fue completamente financiado por cubanos y me atrevo a decir por la clase trabajadora. Las capas más pobres de este exilio. O sea que fue centavo a centavo, dólar a dólar, porque esto para el beneficio de personas que tal vez no están familiarizados, lo que era la membresía de ALFA 66 era básicamente la clase trabajadora. Siempre que se llevaba a cabo una acción, ellos tomaban más confianza en nosotros y venían nuevas contribuciones. Y hubo una época en que Nazario predicaba acción primero y contribución después. Correcto. Pero por otro punto que quería establecer antes de seguir es que también muchas veces se dice que son instrumentos de los Estados Unidos. Eso lo debemos decir, que de nuevo, yo creo en la solidaridad internacional y bienvenido la ayuda, pero ustedes, o sea que en este caso vimos cómo precisamente los Estados Unidos pues se convirtió en un agente de guardia para proteger producto de ese nefasto acuerdo Kennedy-Khrushchev, donde en efecto le estaban custodiando el poder dictatorial Mira, otra de las características de ALFA 66 durante estos más de 55 años que lleva la organización de fundada, que lleva la organización de lucha, nosotros nunca hemos aceptado un centavo inclusive algunos fuimos de Estados Unidos a entrenar a Santo Domingo, tuvimos un año de entrenamiento, yo dejé un niño de 6 meses sin un centavo en la casa. La esposa a mí en esos momentos se puso a trabajar para cubrir los gastos de la casa porque no querían sacrificar los pocos recursos de los cuales contaba la organización para las cuestiones familiares. Y así fueron muchas familias, Reynor Rodríguez también, etcétera, fuimos muchos. En esto, es conocido, o sea, la condición económica, digamos, en que la dirigencia de ALFA ha vivido, o sea, que consta por lo que hemos tenido, el privilegio a través de los años de observarlo, y eso realmente ha sido un grupo que ha puesto completamente al lado la dedicación a hacer crecer el patrimonio personal y sin embargo dedicar todo su tiempo, que el tiempo equivale a recursos, sobre todo en una nación como los Estados Unidos, para darle la prioridad a la liberación de Cuba. Sí, entonces, Julio, como tú señalabas, no podemos censurar a aquellos que tomaron otro camino y recibieron alguna ayuda, porque también, igual que el caso nuestro, tenían hijos, tenían familia. Claro. Esos mismos compañeros, los hermanos de la Brigada Santos 25,
06 que se les asignó una ayuda muy modesta para que sus esposas, sus hijos pudieran sobrevivir durante el tiempo que ellos estuvieran en los campamentos en Nicaragua y en otros lugares. O sea que eso es entendible también y es aceptable. Así que... Y en esas operaciones, una operación típica, ¿cuántos soldados había? Por lo regular eran comandos de 5 o 6 personas. Esto se fue incrementando y fuimos mejorando las condiciones de nuestras embarcaciones, pero la primera operación, esa de la cual te hablé de Juan Fanguito, se hizo con un botecito de 16 pies y un motor fuera de borda de 45 caballos y un garan, o unos garan amarrados con alambre porque eran garan desusados ya de distintas etapas. Y así, bueno, después mi padre hizo una embarcación de plywood, la forraron en fiberglass y estaba un poquito mejor. Y ya después pudimos pasar de los motores fuera de borda que no guardaban ninguna seguridad a los motores Volvo de 110 caballos, por ejemplo. La lancha que en el año de 1964, en mayo de 64, yo me traslado desde Miami hasta Santo Domingo éramos 4 tripulantes en ese momento. Yo que era el que conocía la navegación, que es un caso muy curioso que Andrés Nazario Sajén prácticamente me obligó a aprender a navegar por los mapas por una necesidad. Yo no conocía de ese tipo de navegación. Entonces éramos Eloy Gutiérrez Menoyo, Ramón Quesada, Domingo Ortega, Acosta y yo. Hicimos el viaje desde Miami. Teníamos una persecución muy grande con las embarcaciones en ese instante. La lancha que teníamos, que por entonces era 21 pies, estaba guardada en mi casa en Hialeah, y a través de los edificios y de los terrenos que separaban a la casa, tenían una posta permanente vigilando los movimientos de la embarcación. Entonces yo me tomé el trabajo y la necesidad de observarlos a ellos, cómo ellos actuaban. Pasado un tiempo, cuando digo un tiempo me refiero a meses de vigilancia, ellos se fueron confiando y entonces ya primero dejaban la posta abandonada para irse a un Burger King a comer algo. Claro. Para el beneficio del televidente estás hablando de la autoridad estadounidense, porque esos son los que estaban en ese tipo de... Sí, era... O sea y es importante por eso que esto, Ernesto, yo creo que tienes una obligación con toda esta gesta heroica de Alfa, de dejar eso bien grabado, ese testimonio, porque es importante que se entienda el gran reto que esta guerra de liberación de Cuba contra la dictadura castrista, los enormes obstáculos que hubo, porque si bien pudiéramos decir que los Estados Unidos en cierto sentido, hasta tal vez el 68, mirándolo como una pieza de la Guerra Fría, pues estuvo más abierto siempre y cuando de nuevo respetara el nefasto acuerdo Kennedy-Khrushchev. A partir del 68 ya se convirtió directamente, o 67 pudiéramos decir, en hasta perseguir cualquier movimiento que pudiera ir a entrar. Julio, hubo casos aislados que trataron de ayudarnos, que nos ayudaron inclusive, pero esa era la política establecida por el gobierno de impedirnos por todos los medios de que nosotros continuáramos llevando a cabo ese tipo de acciones contra objetivos militares en Cuba. Y recuerdo que recibimos desde los mayores elogios hasta las humillaciones más grandes. Recuerdo que un funcionario con mucho poder que había en la aduana de Miami llegó a coger tanta admiración por nosotros y tanta comprensión que él nos indicaba
en el momento que podíamos salir por el río de Miami sin ninguna consecuencia, en el momento que no podíamos arriesgarnos a sacar nada porque había órdenes de Washington de arrestarnos. Entonces, y eso sería lo lógico, Ernesto, es lo que es consecuente con los valores estadounidenses y el respeto a la libertad, porque la dictadura castrista le ha causado una amenaza a la seguridad nacional de los Estados Unidos. O sea, sería lo lógico, tomando en cuenta todo los problemas y la subversión que el castrismo ha llevado a cabo en todo el continente. Eso sería la medida más prudente, precisamente, que facilitaran, que le hicieran ese tipo de trabajo. Sí, y habían otros yendo al otro extremo. Recuerdo, nunca se me ha olvidado por la humillación. Una vez que íbamos a salir de Key Biscayne, de uno de los muelles de Key Biscayne, habíamos guardado las cosas que íbamos a transportar al campamento de Cayo William, y entre ellos habían papeles sanitarios que íbamos a llevar, y eso fue objeto de burlas de los miembros de la aduana. Bueno, ¿para qué llevan este papel? Para cuando se le saquen la porquería por los pantalones, cuando ustedes se estén acercando a Cuba, poderse limpiar eso. Claro, cosas innecesarias, una burla de esas. Claro. Tuvimos. Son recuerdos. ¿Y cuántos mártires? Bueno, yo diría, es hasta difícil de saber con exactitud. Los mártires que están más contabilizados son aquellos que han ocurrido en el desembarco de Vicente Méndez, en el desembarco de José Rodríguez Pérez, algunos que fusilaron en las montañas de la Cambrai al comenzar este proceso. En total, a mí siempre me han informado que hay poco más de 100 mártires de la organización. Aquí mismo tenemos todas estas paredes llenas de fotos históricas, de fotos de muchachos jóvenes por lo regular, que abandonaron todas las comodidades del exilio, abandonaron el calor de sus familiares, abandonaron las esperanzas, para que lo puedan ver, las esperanzas de hacer una vida mejor, para ir a luchar por la libertad de nuestra patria. Todas esas fotos están compuestas por mártires. De esas fotografías no hay ningún sobreviviente. Ahí están los nombres de los que acompañaron a Vicente Méndez en su desembarco. Están Rafael Peña, Eugenio Friol, Ángel Iribar, José Quesada, José Rodríguez, que fue el único que sobrevivió, Vicente Méndez, Mario González, Ibrahim Infante, Mario Fernández, Amado Velázquez, Francisco Esteves, Luis Aurelio Nazario, mi gran amigo Yeyito, y Leonardo Hernández. El caso de estos muchachos, algunos murieron en combate, otros fueron eliminados físicamente, asesinados en los paredones de fusilamiento, y quedaron 4 que sobrevivieron a los paredones. Los condenaron a 30 años de prisión, pero ese régimen que acusa a Alfa 66 de terrorismo no les bastó con la masacre de haber eliminado a esos jóvenes, de haber llevado a una parte de ellos a los paredones de fusilamiento, sino con aquellos que habían sobrevivido y condenados a prisión, y los asesinaron en la cárcel de Bonao. Porque hay reglas para los prisioneros de guerra, que era en efecto sí, lo que ustedes se convertían cuando caían en sus manos. Pero es que en esto, Ernesto, y yo creo que esto es una de las cosas que hay que entender por qué el régimen castrista se enseñó con ustedes, porque le entraron en el territorio y le demostraron al mundo de que sí eran vulnerables, y lo hicieron con recursos cubanos, con recursos precisamente de la clase que ellos decían que estaban representando y que habían mejorado, que es una gran falacia, y lo hicieron a pesar de la vigilancia
de los Estados Unidos y la colaboración, porque cuando hablamos de Cuba comunista estamos hablando también de la Unión Soviética y de todo el cuerpo de espionaje del orbe comunista. Mira, uno de los lemas de Alfa 66 que ha perdurado con el tiempo, hasta los tiempos actuales, es llevar nuestra lucha a cabo sin esperar por nadie ni pedir permiso a nadie. O sea, nosotros siempre hemos estado dispuestos a pagar las consecuencias. Nosotros creemos que no debemos, por supuesto, con el tiempo las estrategias han ido evolucionando, han ido cambiando, de acuerdo a la opinión pública internacional, que nunca ha estado a favor de la causa de la libertad de Cuba. Siempre han tenido los brazos abiertos para callar los crímenes de la tiranía comunista. Entonces, eso es muy doloroso también, pero ese lema nuestro de continuar la lucha hacia adelante sin esperar por nadie ni pedir permiso a nadie tiene mucho significado, y eso simboliza o concreta lo que habíamos hablado anteriormente. Nosotros no tenemos por qué someter nuestras estrategias, no tenemos por qué someter nuestra voluntad, lo que consideramos que acerca más la liberación de Cuba, por intereses de ningún gobierno, ni por intereses económicos, porque últimamente ya han sido los intereses económicos de diversas partes del mundo los que han estado construyendo la causa de la libertad de Cuba. Lo vemos en China, lo vemos en Vietnam, pero mira, los procesos históricos en esto son largos y hay veces que son movimientos que ocurren determinadas gestas en una fase que sirven de inspiración, y todo lo que ha hecho Alfa lo hizo bajo el principio sacrosanto del derecho de rebelión. En otras palabras, no había otra alternativa en Cuba para buscar otra opción. O sea, la guerra de liberación es válida, es legítima, y el amparo del derecho de rebelión ustedes lo ejercitaron, y yo creo que la historia lo ha recogido y lo seguirá recogiendo, y por eso quise hablar contigo en este día. Y esto es un proyecto que sigue en función, igual que Alfa 66 sigue en función y sigue siendo una inspiración. Cuando a nosotros nos incautaban las embarcaciones, cuando a nosotros nos destruían los campamentos, cuando nosotros nos llevaban a las prisiones, aunque no eran las condenas que hoy se pueden esperar, teníamos que forzosamente recordar las agonías de José Martí cuando la Fernandina. Correcto. O sea que los procesos se repiten. Los procesos se repiten porque Martí también quería luchar con sus propios recursos, con el recurso de los cubanos, y hacer una Cuba libre, sin sometimiento o sin deudas de gratitud con ningún gobierno extranjero. Efectivamente, y hubo la guerra de los 10 años para que hubiera la guerra de independencia, y hubo también el lamentable pacto de San Juan, pero hubo la protesta de Baraguá. Así que la lucha sigue, y yo creo que esto, para nuestros hermanos que están en la isla, pues les tiene que servir de inspiración. Cada día estoy más convencido de que estoy obligado a escribir. Por muy cansado que me encuentre, por muchas adversidades, estoy obligado a escribir, porque sería muy triste, después de tantos mártires, que la verdadera historia de Alfa 66, no la historia que tergiversada que el régimen de Cuba ha querido proyectar hacia el exterior, de que es una organización terrorista, de que es una organización que estamos incorporados a la Agencia Central de Inteligencia, de que estamos manipulados por el gobierno de Estados Unidos y por otros muchos gobiernos, que quede bien claro cuáles han sido los proyectos de Alfa 66 y cuáles han sido los sufrimientos y las alegrías de nuestra organización. Yo tengo las posibilidades de escribir y me veo obligado a hacerlo, y lo voy a hacer. Lo voy a hacer porque, Julio, me has inspirado y me has motivado a que yo continúe recogiendo estos datos históricos de la organización. Tú has escrito libros de poesía exquisitos,
has escrito un libro formidable que capta un testimonio del presidio político cubano singular en el mundo. Así que yo creo que esto sería una obra necesaria y pues me alegro si sin algo te puedo empujar, pero es una necesidad porque esta historia tiene que quedar, porque esto es lo que los libros de historia en Cuba, cuando Cuba sea libre, tienen que relatar. Que nunca se dejó de luchar y ustedes jugaron y siguen jugando un papel dignísimo en esa lucha. Pues Julio, vamos a continuar trabajando en estos proyectos a que quede no solamente por escrito, sino estas imágenes de lo que uno de los fundadores de Alfa 66, que ha pasado por todas las etapas, y no es porque haya sido yo, pero yo fui nombrado jefe de operaciones de Alfa 66 tan solo con 24 años, y a partir de ese instante nunca fue una misión a Cuba que yo no estuviera presente, porque yo quería predicar con mi ejemplo. Claro. Por eso los hombres que nos acompañaban tenían tanta confianza en mí. Claro. Ernesto, muchas gracias por darme este tiempo y por hablar de todo esto, y esto es un trabajo en camino, así que me alegro que está en curso de escribirlo. Bueno, pues seguimos adelante. Que así sea.